Desde la era mitológica, 12 han sido las deidades que se posicionan en el encumbrado Olimpo, decidiendo desde su enaltecido y magnánimo puesto el destino de la humanidad. Sin embargo, buscando cumplir sus propias ambiciones, ahora Cronos, el dios del tiempo, ha intervenido en el curso de la historia para poder formar parte de los potentados dioses del Olimpo. Pero, ¿acaso hay algo más que oculta de manera escrupulosa? Atena y sus santos de bronce deberán afrontar esta nueva crisis. Luego de acabar con suma facilidad con los enviados de Cronos, el santo del Fénix se jacta por ni siquiera haberse esforzado en acabar con aquellos que, supuestamente, aseguran servir a una deidad tan poderosa, por lo que, sin duda, desestima cualquier tipo de amenaza de su parte. Sin embargo, uno de estos, agonizante, le advierte de no ser tan engreído, pues ellos son únicamente un grupo de avanzada. Al instante, Ikki siente como un delicado pero sólido hilo comienza a rodearlo. ¿Tú eres Ikki?, le pregunta una misteriosa voz que proviene de detrás suyo, a lo cual se suman otras que se muestran igualmente desafiantes. ¿Así que puedes volver a la vida aun si eres convertido en ceniza?, pregunta una de las enigmáticas figuras, a lo que una tercera complementa asegurando que eso ha terminado, pues ahora su destino está en manos de ellos. Sin dudarlo, Ikki responde afirmando que su destino lo decide él mismo, pero como si sus palabras no valieran nada, los enemigos frente a sí le hacen saber que pronto se dará cuenta de lo equivocado que está. Al instante, el caballero del Fénix es transportado a un lúgubre sitio, un lugar en el que, a decir de los oponentes que lo han llevado hasta ahí, es donde los sueños y el destino se entretejen, siendo también ahí donde el pasado, presente y futuro de cada persona se cruzan. De este modo, escenas de la vida de Ikki aparecen frente a sus ojos, extendiéndose desde su nacimiento lleno de esperanza, pasando por su dolorosa vida e incluso presenciando lo que debió ser su irremediable muerte. Un extraño destino se atravesó, afirma uno de los guerreros de Cronos, ante lo que un Ikki completamente obnubilado simplemente reacciona con asombro, sin comprender lo que está sucediendo frente a él. Sin embargo, sigue diciendo el enemigo, es hora de enmendar ese error, tras lo cual 3 tenebrosas armaduras, a las que denominan auras, aparecen de entre las sombras. Se trata, a decir de los servidores de Cronos, de los ropajes más poderosos del ejército del dios del tiempo, y con las cuales pretenden tejer una vez más el destino del santo de bronce. De pronto, Ikki se percata de algo extraño. El color de su armadura ha cambiado, luciendo ahora un tono completamente gris, signo de que su manto protector ha sido desprovisto totalmente de su vitalidad, por lo que ahora ya no existe modo alguno para que él pueda regresar de entre la muerte. En este lugar no existe el tiempo, comienza a explicarle uno de sus atacantes, por lo que tu armadura se vuelve un objeto inerte, incapaz de conservar su vitalidad, y, a continuación, proceden a vestir sus propios ropajes, los cuales, al estar protegidos por el cosmos del mismísimo Cronos, son capaces de eludir el daño del espacio-tiempo, tras lo cual Ikki les pregunta quiénes son en realidad, ante lo que finalmente se revelan como las 3 Moiras, las cuales forman parte del rango más alto en el ejército de Cronos, siendo a la vez las personificaciones del destino mismo. Cloto, la que teje el hilo del destino. Laquesis, quien extiende dicho hilo determinando la longitud de la vida y, finalmente, Atropos, quien corta la hebra, dando conclusión a la vida humana. Tras presentarse, el ataque en contra de Ikki es inminente, siendo Croto la primera en actuar, arremetiendo hacia el caballero de Atena con su rueca aplastante, no sin antes advertirle a su oponente que su destino será trazado de nuevo. Sin embargo, Ikki es un hueso duro de roer, y aún con su armadura muerta, confronta a su rival apercibiéndole de que, ya que se hallan en el mundo de los sueños, le mostrará lo que es una auténtica pesadilla y, sin más, la golpea de lleno con su puño fantasma ante la mirada atónita de sus hermanas. «Ahora siguen ustedes», expresa Ikki dirigiéndose retadoramente a Laquesis y Atropos. Sin embargo, su mirada es de total incredulidad cuando se da cuenta de que Cloto no ha recibido el mínimo daño por su ataque. ¿Creíste que podrías afectarme con eso?, le pregunta con desdén a un sorprendido Ikki. «A mí, que he estado viendo pesadillas humanas desde el inicio de los tiempos», termina de decir, tras lo cual, y luego de ser instada por sus compañeras, ataca al Fénix con una técnica aún más poderosa, su roica giratoria infernal, con la que termina por hacer trizas su ya de por sí inservible armadura.
Aquí en el Erebos tu armadura ya no tiene la capacidad de regenerarse, le dice Cloto mientras se acerca a Ikki lentamente, quien, siendo el orgulloso guerrero que es, se resiste a darse por vencido. Sin embargo, Lachesis y Atropos le preguntan escarnecedoramente si continúa creyendo que él es el dueño de su destino y, antes de que Ikki pueda siquiera pronunciar una palabra, le revelan que ellas ya han manipulado su vida en 2 ocasiones anteriores, siendo la primera de estas cuando era un niño y eligió para sí mismo la Isla de la Muerte como su campo de entrenamiento. Y es que, acorde a lo que le siguen diciendo, el plan de Cronos desde un inicio fue que Ikki se convirtiera en el Caballero del Fénix, para luego volverse enemigo de los Santos de Atena, perdiendo así la vida en ese combate. Aún así, sabían que si era asignado directamente a la mencionada isla, él se resistiría a tal cosa, pero no sería así si aquel destino le fuese dado a su hermano, pues de este modo voluntariamente decidiría cambiar su lamentable disfortunio, por lo que fueron las Moiras quienes manipularon las cosas de tal modo que Shun resultara designado a tan funesto destino. Pasmado, Ikki se niega a creer que aquello que él pensaba haber hecho por amor a su hermano pequeño fuese todo una artimaña tejida y preparada por fuerzas superiores, pero, increíblemente, Cloto le asegura que hubo algo más que sucedió posterior a eso y que también fue por manipulación de Cronos. Se trata ni más ni menos que algo acontecido años atrás con quien, posteriormente, se convertiría en su maestro. Luego de narrarle esa trágica historia, Cloto se burla de Ikki y de cómo es que su vida en realidad, o al menos los eventos más trascendentales, han estado siempre en manos de Cronos. Sin embargo, se lamenta de que, a pesar de que lo pusieron en contra de los Santos de Atena cayendo posteriormente a manos de estos, por un factor que no consideraron pudo volver a la vida, por lo que, según le continúa diciendo, ha llegado el momento de resolver ese asunto pendiente de una vez por todas. De este modo, la servidora de Cronos le pregunta al desprotegido Caballero del Fénix si aún intentará cambiar su destino, ante lo que un Ikki conmovido, pero a la vez lleno de furia, le responde que puede ignorar la burla que han cometido en contra suya, pero que, bajo ninguna circunstancia, puede pasar por alto el daño que le han causado a 2 almas inocentes, siendo estas su propio maestro quien fue utilizado de forma despreciable por el patriarca y, más aún, la de su amada Esmeralda, cuya inmerecida muerte fue provocada por sus ruines y perversos planes. De este modo, lo que sucede a continuación toma por sorpresa a Cloto, y es que, inesperadamente, el cuerpo de Ikki comienza a irradiar un poderoso resplandor, cosa que incluso llama la atención de las otras Moiras, quienes se percatan de que la niebla del Erebos ha desaparecido por completo a causa del calor que emana aquel joven cuya indignación está alcanzando niveles simplemente inconcebibles. Así, aquella que marca la primera hora cae por fin en cuenta de que aquel calor se ha convertido definitivamente en llamas entre las cuales milagrosa, pero sobre todo insospechadamente, una nueva armadura del Fénix, oscura como el lugar en el que se encuentran, emerge para cubrir nuevamente el cuerpo de Ikki. Tras esto, algo totalmente impensado sucede. Como si fuese una especie de reencuentro de 2 almas nobles que fueron atormentadas por los caprichos de una deidad, el maestro de Ikki, Guilty, aparece detrás suyo mientras la marca del Fénix que lo caracterizaba se muestra ahora en la frente de su discípulo. Odiaba tanto a mi maestro que me negaba a usar la técnica que me enseñó, comienza a decir el Caballero del Fénix. Pero ahora que sé la verdad, la usaré por primera vez, no con odio, advierte, sino con respeto, y, acto seguido, ejecuta este poderoso golpe, las alas incandescentes del Fénix que impactan y hacen arder con violencia el cuerpo de Cloto, la cual no es capaz de la mínima reacción, aun con las advertencias dadas por sus hermanas. Con el primero de sus enemigos caído, Ikki ahora dirige sus palabras a las otras 2 Moiras, a quienes les advierte que se preparen, pues ahora es su turno de morir, tras lo cual, con una poderosa ráfaga, les arranca los cascos de sus armaduras, permitiéndole así ver finalmente sus rostros. Sin salir aún de su estado de estupefacción, Lachesis y Atropos se dan cuenta del por qué los dioses parecieran temerle a aquel hombre, sin explicarse a la vez cómo es que la armadura del Fénix resurgió, considerando el lugar en el que todos se encuentran. Anulando las dudas que embargan a sus oponentes, Ikki les explica que, si bien es cierto que una de las cualidades más destacadas de su manto protector es la capacidad de renacer de sus propias cenizas, han olvidado otro detalle quizá más importante, pues el manto del Fénix es capaz, también, de asimilar el entorno y absorber sus propiedades, siendo justamente estas cualidades las que le permiten atravesar y desplazarse por el espacio-tiempo, por lo que aún estando en aquel lugar, nada ha impedido que la armadura se logre adaptar al entorno, y, acto seguido, Ikki procede a asegurarles que pronto acabará con sus vidas.
Sin esperar más, Atropos intenta anticiparse al Fénix desenvainando su espada del destino final, con la cual le advierte a Ikki que cortará su hilo de la vida. Pero cuando ésta se lanza al ataque, grande es su sorpresa al darse cuenta de que su rival es capaz de resistirse al poder de su espada. Lachesis intenta prevenir a su hermana al notar que Ikki está a punto de contraatacar, pero al igual que sucedió con Cloto, aquella que marca la hora número 11 es incapaz de reaccionar a tiempo, por lo que es golpeada ahora por el Hoyoku Tensho del Caballero de Atena. «Pero si tan solo es un caballero de bronce», expresa Atropos con su último aliento. «¿Cómo pudo derrotarme?», se pregunta finalmente, mientras totalmente vencida cae lentamente al suelo. Por su parte, Lachesis, consciente del extraordinario poder de su rival, sabe que tiene que proceder con cuidado si es que no quiere recibir el mismo destino que sus hermanas. «Es cierto que tu poder proviene de tu odio y la ardiente furia que éste genera», le dice Lachesis a Ikki mientras parece estar orquestando algo de forma sigilosa. «Sin embargo, hay algo más que se esconde en tu corazón, un profundo sentimiento de dolor y culpa». Con todo, a pesar de que Lachesis le asegura que es normal que surja ese dolor luego de atestiguar la muerte de alguien más, Ikki no parece inmutarse en lo más mínimo ante sus palabras, asegurándole, de hecho, que no siente pesar alguno por haber acabado con la vida de su maestro. Pues aunque se trate de un hombre inocente que fue manipulado, eso no elimina su pecado cometido al acabar con la vida de su querida Esmeralda. Pero lo que Lachesis le dice a continuación es algo que a Ikki, en definitiva, toma completamente desprevenido. «Parece que te estás confundiendo», le dice esta última al santo de bronce, quien, de a poco, parece comenzar a entender lo que sucede. «Y si te dijera que puedo devolverle la vida», agrega la fiel servidora de Cronos, tras lo cual la tumba de su amada Esmeralda aparece increíblemente frente a sus ojos. «No hay duda de que esta es la tumba de Esmeralda», continúa diciendo Lachesis, tras lo cual, en un intento por debilitar el corazón de Ikki, le dice que la muerte de esta linda joven es completamente culpa suya, pues de no haber esquivado el golpe final de Guilty, Esmeralda no habría muerto, por lo que, aunque continúe culpando a su maestro, al patriarca o a cualquier otro del trágico suceso, en realidad la responsabilidad siempre será suya, tras lo cual, y sin más nada que agregar, la vemos ejecutar su equilibrio del destino, el cual, una vez más, envuelve a Ikki con unas poderosas hebras de hilo. Ante esto, el santo del Fénix intenta liberarse desesperadamente, pero Lachesis le advierte que es imposible para un humano deshacerse de esos hilos del destino, tras lo cual pone frente a sí una encrucijada bastante complicada. Si el hilo del destino de una persona es cortado, ésta se encarará entonces a la muerte eterna, comienza a decir, para luego darle paso a Cloto, quien, ante la mirada incrédula de Ikki, se ha vuelto a poner en pie, y no solo ella, pues ahora Atropos aparece una vez más para instar al santo del Fénix a que renuncie a su vida y que el hilo de ésta sea finalmente cortado. «Si tú mueres, entonces ese ser amado volverá a la vida», le sentencian finalmente a aquellas villanas que ahora le ofrecen la oportunidad de sacrificarse para que un alma inocente como Esmeralda pueda regresar. Tras lo cual, aquella joven a quien tanto ama Ikki aparece finalmente frente a él, colocando delicadamente sus suaves manos sobre su rostro. «Para Esmeralda esa es la mejor decisión», le insiste Atropos, intentando convencer a Ikki de rendirse ante ellas. Sin embargo, el inquebrantable carácter del santo del Fénix se hace presente, dejándoles en claro que Esmeralda jamás desearía recuperar su vida a cambio de que él sacrificase la suya. De esta manera, aquella que marca la 11ª hora intenta desesperadamente cortar el hilo de la vida de Ikki, pero grande su sorpresa cuando no solo es incapaz de usar sus tijeras contra él, sino que, además, la armadura de este comienza a emitir un extraordinario brillo. Afirmando entonces que el pasado de una persona también forma parte de lo que ésta es en el presente y que en realidad es imposible de borrar, Ikki eleva al máximo su cosmos y, bajo el calor de la nueva forma que ha adoptado su armadura, bate las poderosas alas del Fénix, golpeando ferozmente al trío de villanas. Aún así, y aunque pudo haber acabado con ellas, el caballero de Atena decide mantener con vida a sus enemigas con la intención de que vean con sus propios ojos cómo aquel sitio al que lo han llevado es también destruido. Pero estas, en su afán de evitar que la vida de Ikki continúe de forma normal y termine siendo el receptáculo de Hades, están dispuestas a sacrificarse y lanzan el hilo de oricalco que Cronos les otorgó.
Con este hilo cambiaremos tu Kairos de forma definitiva, le asegura la Quesis a Oniki, que no entiende lo que aquello significa, por lo que proceden a explicarle que el Kairos es el momento crucial en el pasado de una persona que determina lo que será de esta en su futuro, y, para el caso de Ikki, este momento se remonta a la ocasión en que se encaró con Pandora y esta colocó en él el medallón que lo identificaría como el cuerpo para Hades. Pero ahora, debido a que Ikki les perdonó la vida y estas han usado sobre él el hilo de Oricalco, ese momento de su pasado ha sido alterado de forma definitiva, y es su pequeño hermano Shun quien ahora cargará con ese destino. Desesperado, Ikki les ruega que no involucren a su hermano en esto, pero todo resulta inútil, pues la nueva ruta ha sido trazada y ya no hay manera de dar marcha atrás. Así, las tres Moiras saben que el final de su propia vida ha llegado, exclamando con su último aliento su satisfacción por haber cumplido la misión que su señor Cronos les encomendó. Tras lo anterior, Ikki despierta para darse cuenta de que su hermano y amigos han ido en su búsqueda, los cuales se hallan aliviados de que no haya sufrido daño, aunque, ciertamente, también se muestran sorprendidos debido a que el Fénix ha derrotado a todos los enemigos él solo. Sin embargo, a pesar de que este último recuerda haber sido atacado cuando se dirigía al volcán, en realidad no es consciente de nada sobre la pelea, sintiendo como si recién despertase de una pesadilla. No tienen por qué preocuparse por mí, les dice entonces el confundido guerrero, fiel a su estilo de ser una persona solitaria. Es mejor que se vayan a casa, agrega, mientras lentamente se aleja de ellos, despidiéndose apenas de su hermano, a quien le dice que pronto se volverán a ver. Seiya se lo toma entonces con calma y piensa que simplemente Ikki se comporta como suele hacerlo, pero Athena, exhibiendo una evidente preocupación, puede sentir que algo ha cambiado de manera importante, a la vez que Ikki, quien ahora les da la espalda, reflexiona en la extraña sensación de alivio que siente, la cual va acompañada de un inexplicable sentimiento de culpa. Mientras tanto, en el templo de Cronos, el dios del tiempo habla una vez más con Zeus, a quien le dice que puede dejar de preocuparse, pues ha evitado que Ikki se convierta en el cuerpo de Hades, por lo que el gran eclipse no se concretará y así la tierra y el mundo de los dioses estarán a salvo. Sin embargo, la respuesta que le ofrece Zeus lejos está de lo que él esperaba, pues, a pesar de haber cumplido con la encomienda, la poderosa deidad rechaza considerarlo como uno de los dioses del Olimpo. Buscaste la ayuda de Hefestos e incluso utilizaste el hilo de Oricalco para lograr tu cometido, le señala el portador del rayo. Eso solo demuestra que no eres digno de ser incluido entre los olímpicos, sentencia Zeus de forma inapelable y, aunque Cronos le recuerda su promesa, el olímpico le responde que él jamás se comprometió con nada, pues lo único que le aseguró fue que consideraría su petición, tras lo cual desaparece, dejando a un Cronos frustrado, quien resentido destruye el mural que tiempo atrás contemplaba con admiración, mientras se dice a sí mismo que aquel a quien todos reconocen como encumbrado y poderoso no es más que un vil mentiroso. No obstante, lo que se revela a continuación es totalmente pasmoso, pues tras haber destruido aquel relieve, el enigmático reloj del apocalipsis queda al descubierto, objeto que según le dice Cronos a su siervo Arctos, a pesar de estar incompleto, servirá para ejecutar su venganza en contra de Zeus. Acabaré con todos los dioses del Olimpo, advierte lleno de rabia. Te quedarás completamente solo y haré que te arrodilles ante mí. Esa será mi venganza por haberme engañado y por haberte burlado de mí.